Buenas, hoy vamos a analizar el proceso de transcripción celular. Para ello tenemos que entender en el contexto en el que se produce dicho proceso. El dogma central de la biología molecular consta de la replicación del ADN con el fin de poder multiplicar la celularidad, la transcripción, que es la capacidad de hacer un ARN de un determinado fragmento de ese ADN, y la traducción, el poder generar proteínas a partir de los diferentes tipos de ARN generados a partir del ADN. Dentro de acá de los ARN, luego de la transcripción, podemos tener ARN transcripcionales, mensajeros, ribosomales, entre otros. Recordemos que el ARN está formado por nucleótidos, más específicamente ribonucleótidos, formados por un ácido fosfórico, por una aldopentosa ribosa y por diferentes bases nitrogenadas. En el caso del ARN vamos a estar formada por adenina, uracilo, citosina y guanina. La transcripción consta de utilizar una molécula de ADN como molde en un determinado sector, el cual se van a romper los puentes hidrógenos y vamos a utilizar una de esas hebras como hebra molde. Esta hebra molde tiene ciertas características. Es antisentido y no codificante. ¿Por qué antisentido? Porque tiene la dirección 3', 5'. Esta hebra se va a utilizar de guía para poder sintetizar una nueva hebra en formato ARN, que va a ser la hebra transcripta, que va a tener sentido, que va a codificar. Para ello van a interactuar diferentes factores de transcripción y enzimas. Ahora vamos a observar un poco más en profundidad el proceso de transcripción. Vamos a observar que en una determinada región del ADN se van a romper los puentes hidrógenos y se van a separar ambas hebras. Una de estas hebras va a ser nuestra hebra molde, la que tiene sentido 3', 5', que se va a utilizar de guía para la síntesis de ese nuevo ARN. El proceso consta en diferentes etapas. Primero vamos a tener lo que es el promotor. El promotor, como observamos acá, es una determinada región del ADN, el cual tiene una determinada secuencia. Por ejemplo, acá tenemos la secuencia guanina, citosina, guanina, timina, adenina, timina, adenina, guanina. O sea que esta determinada región del ADN, la cual llamamos promotor, me va a indicar que de este sector hacia adelante se va a ubicar codificado un determinado ARN, ya sea mensajero, transcripcional o de transferencia. En este caso puntual tenemos el promotor del mensajero. Lo que va a continuar es la unión de los factores de transcripción en este determinado promotor, lo que va a estimular luego la unión de las diferentes polimerasas a estos factores de transcripción y comenzar la síntesis de esa nueva cadena en formato ARN, como vemos acá en verde. Recordemos que las polimerasas lo que hacen es poder colocar los nucleótidos en las regiones que le corresponden. Se van a basar entonces en la ley de Chargaff de complementariedad de base. Las adeninas van a complementarse con uracilo y viceversa, y las guaninas con citosina y viceversa. Así, luego de esta polimerización va a haber determinados sectores inhibitorios que van a culminar esa transcripción. Y el resultado va a ser una molécula de ARN inmaduro. Inmediatamente que termina la transcripción del ARN, se vuelven a armar los puentes hidrógenos y se vuelve a formar la estructura de doble hélice del ADN, sin modificaciones en él. Luego de la transcripción de un ARN, lo que tenemos es simplemente una hebra de ribonucleótidos. A eso lo denominamos inmaduro. ¿Por qué? Tiene que ocurrir modificaciones post-transcripcionales específicas para ese tipo de ARN que le den, por un lado, función y por otro lado, protección, para que puedan salir del núcleo y en citoplasma cumplir su función. Ahora vamos a analizar cómo maduran los diferentes tipos de ARN. Conceptualmente tenemos tres grandes ARNs: de transcripción, ribosomal y mensajero. El mensajero tiene el código, tiene la guía para poder realizar esa síntesis de proteína. Analicemos cómo es la transcripción del ARN mensajero. El ARN mensajero es el que va a llevar la información, la guía de los pasos de cómo se ubican los aminoácidos para poder generar esa nueva proteína. El ARN mensajero representa el 5% del total del ARN celular, bastante poco,
se ubica en núcleo y va a cumplir su función en citoplasma. Para ello, la transcripción del ARN mensajero se va a ubicar la caja TATA. ¿Por qué caja TATA? Porque el promotor es una secuencia de ADN que está formada por varias timinas y adeninas flanqueadas por guaninas y citosinas, el ejemplo que vimos anteriormente. A este promotor se le van a unir factores de transcripción que van a hacer que se active la polimerasa 2. Esa polimerasa va a dar lugar a la síntesis del ARN. Hay 3 modificaciones importantes que se le va a realizar al ARN mensajero para poder madurarlo. Por un lado, la formación del capuchón. El capuchón, ubicado en el extremo 5', no es más que un GTP, una guanosina trifosfato, que tiene un metilo en su estructura. Esto hace que sea hidrófobo y que rechace, por ejemplo, enzimas como ribosimas que pueden unírsele e hidrolizar esta molécula una vez que salga hacia el núcleo. O sea que tiene una función de protección el capuchón. En el otro extremo tenemos lo que se conoce como la cola poly-A. Es simplemente una gran secuencia de adeninas que también tienen una función de protección. Y por último tenemos el proceso del splicing. El splicing, como traducción literal, sería empalme y reordenamiento. El splicing prácticamente se basa en eliminar aquellas regiones del ARN mensajero inmaduro que no codifican para la proteína en cuestión, que los denominamos intrones, y quedarnos únicamente con aquellas regiones que sí codifican para esta proteína final, que denominamos exones. Para el splicing se utilizan ribonucleoproteínas. Estas riboproteínas son enzimas que tienen una parte proteica y una parte no proteica, formada por ribonucleótidos. Estas proteínas se unen en diferentes sectores y van a eliminar los que no codifican y quedarnos con los que sí codifican. Así nos va a quedar todos los exones en nuestro ARN mensajero maduro y una serie de ribonucleótidos que van a ser degradados, poder utilizarse para generar otros tipos de ARN en un futuro.